Y yo creo que todos, de alguna manera, cuando hemos estado en un lugar donde hay un río, es una vista hermosa, es una vista que nos transporta, que nos hace estar viendo, disfrutar de su correr, del agua, las olas, etc. Pero podemos entender que y saber que este río, o cualquier río, puede ofrecer más que solamente estar moviendo. Tiene más cosas que pueden ofrecer el río. Y entre otras, hablando de ese río de Colombia, la gente podía saber y entender que había algo fuerte en ese mover del río, había una energía que estaba siendo desaprovechada. Y entonces, en el insistir de la gente, el gobierno, se juntaron trabajadores, se juntaron materiales y formaron una presa. Y entonces, esta fuerza del río provocó energía de tal manera que llegó a alimentar a todo Colombia. Aquí, cuando ya esto se generó la corriente y se hicieron las instalaciones eléctricas, ¿qué tenían que hacer las personas? Cumplir. Cuando tú vas a prender y das un clic a un interruptor de luz, sabes que cuando lo oprimes, ¿qué pasa? Prende. ¿Y lo crees o no lo crees? Hay una certeza de que cuando hagas clic va a prender. Probablemente se esconda el foco, ¿verdad? Pero sabes que cuando hagas clic va a prender. Para todos llegaba esa energía, a algunos les llegaba la energía 110 volts, a otros les llegaba 220, a otros 440, y así conforme a la necesidad y al requerimiento de cada quien. Bueno, esos miles de kilovatios fueron entregados porque creyeron en que ese río tenía esa energía. ¿Qué pasa si nada más nos quedamos viendo el río? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Pues aunque queramos hacer clic, no hay energía y no va a haber beneficio. La Iglesia de Cristo tiene disponible el poder divino, el poder de Dios. Esa energía que se genera, que suministra la bendición de Dios, que da bendición a las familias, a las casas, a la iglesia. ¿Qué se necesita? No solamente quedarse mirando. A veces estamos orando nada más mirando, pero sin creer, sin movernos, sin aceptar que el Señor quiere dar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para hacer clic y tener ese beneficio del poder de Dios? Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra bendice, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Te damos gracias, Señor, por este pasaje que vas a compartir con nosotros. Que sea de bendición. Toca el corazón, Señor. Toca la mente, toca la vida de cada uno de nosotros. De todos los que estamos aquí, de tu iglesia, de los invitados. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a compartir. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos leído ahí en ese pasaje de Marcos 1:28, perdón, capítulo 1, 28 al 34, donde dice que pronto se difundió su fama. Bien, ¿quién la difundió? ¿Por qué se difundió? Porque era algo que llamaba la atención, que asombraba, que hizo mover a las gentes y decir, bueno, antes de los versículos que hemos leído, del 28 al 34, podemos ver ahí en los versículos 21 al 22 que el Señor Jesús enseñaba, que el Señor Jesús presentaba la doctrina. Pero, ¿qué diferencia había? Dice que no lo hacía como lo hacían los escribas. ¿Qué diferencia había? Bueno, que el Señor cuando hablaba ¿con qué? Con autoridad, con poder. Ese bueno la historia y él sabe todo y por eso puede decir cómo son las cosas. Y daba la enseñanza y daba la doctrina. ¿Cómo lo hacían los escribas? Los escribas de aquel entonces, y a lo mejor nos encontramos todavía escribas como aquel entonces el día de hoy, que llevan la doctrina así, con las formas, con las leyes, son legalistas,
cuidan las formas y la religión la defienden y aún a veces la trastocan y la mueven. Pero ¿qué no trae? ¿Por qué no trasciende? ¿Por qué no avanza? Porque no lleva lo que el Señor Jesús, en la autoridad y en el poder del Señor, transmitía, porque era algo espiritual, era algo de Dios. Transmitía y daba la idea de que eso era vida. Transmitía y daba la idea de que él lo que decía, lo vivía. Y entonces por eso él podía hablar con la autoridad. Y dice ahí, en el pasaje, que se admiraba. La misma presencia de Jesús ya habla de admirarse. Se le veía a él el ser el Señor de señores y traía la palabra que dejaba la bendición en ese lugar. ¿Y qué hizo? Un cambio. Donde Jesús interviene, donde Jesús habla, hay cambio en la vida de cada persona. Hay cambio en la vida de las familias. Hay cambio en la vida de la iglesia. Podemos entonces decir que una de las cosas de por qué se extendió su fama, por la autoridad de su palabra. Luego, en los siguientes versículos 23 a 27, se dice que había ahí un hombre en la sinagoga con un espíritu inmundo. Podríamos meditar y pensar, no sé cuántas veces estaría este hombre ahí en la sinagoga, si era la primera vez o muchas veces, pero pudiéramos pensar, ¿qué hicieron todos en la sinagoga? Creo yo, nada. Le sacaban la vuelta, o no sé qué pasaría en esto. Pero ¿quién estaba ahí? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús vio a este hombre que tenía demonios. Vio a este hombre que tenía necesidad. Ahí estaba Jesús. Cuando el Señor se acerca a este hombre, ¿qué hace este hombre? Grita. Dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué grita? ¿Por qué esta expresión de este hombre? Así como decimos que Dios es santo y que no puede ver el pecado, que odia todo lo que huela a pecado, también al revés. Satanás y sus seguidores no pueden estar ante ¿qué? Ante la santidad de Dios. No lo soportan y por eso esta expresión de este hombre. Jesús demostraba su santidad ante la expresión de este hombre. Luego Jesús le dice a este hombre, cállate. Ese hombre había conocido a Jesús y le había dicho que él era el santo de Dios. Y esta expresión es verdad. Esta expresión sabía que así era este demonio. Pero el Señor no acepta del enemigo. El Señor no acepta esta expresión que nada más viene de conocer. Él espera y Él quiere que esta expresión sea de dónde? Del corazón. Entonces, el Señor nos dice que cuando nosotros reconocemos, alabamos, glorificamos su nombre, hablamos de Él, no quiere nada más que sea del conocimiento. Quiere que sea algo real. Tristemente hay hombres y mujeres que solo así, del conocimiento, hablan de Dios, pero no lo viven, no lo sienten. Jesús le dice, sal de él. Y salió. Y se sacudió ese hombre cuando salió este demonio. Tan solo dijo, sal de él. Sin muchas manifestaciones, sin movimientos, sin encantamientos, sin rituales de exorcismo, nada más dijo, sal de él. ¿Y qué fue lo que hizo que saliera ese demonio de este hombre? La autoridad de Jesús. Entonces, ¿por qué la fama? Por la autoridad, el poder de Jesús. Esto le antecede y nos hace meditar, pensar y que debemos de saber y entender y creer que tenemos un Jesús que tiene autoridad, que tiene poder. Versículo 27. ¿Qué es lo primero que dice el versículo 27? Todos se asombraron. Claro que estas escenas, estas cosas que vieron, les causó asombro. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros ya perdimos ese asombro del Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros decimos, ya sé todo eso de Jesús? ¿Cuántos de nosotros decimos, siempre lo mismo? ¿No hay otra cosa? Cuando Jesús le oímos
con fe, podemos tener ese mismo asombro de estos hombres, de estas mujeres que tienen la autoridad de Dios en su palabra y en los milagros que Él realizó. Este Jesús que oímos en la historia es el mismo de hoy y será. Este mismo Jesús que hacía milagros hoy también los hace. Y hoy también su palabra nunca vuelve vacía para quienes son llamados a Él, porque Él tiene la autoridad y el mismo poder hoy y siempre. Versículo 28. La gente difundió su fama. ¿Dónde creen que ellos difundieron, dijeron, comentaron, expresaron lo que habían visto? ¿En ese momento nada más? No lo creo. Se encontraban en la sinagoga y después de la sinagoga, ¿a dónde habrán ido? ¿A dónde vamos después de aquí del culto? Bueno, a la escuela dominical, después de la escuela dominical. A sus casas. Fueron a sus casas y ustedes creen que quedaron callados. Ahí lo comentaron en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con todos ellos comentaron esto que hizo el Señor Jesús. La gente difundió lo que habían visto. ¿Dónde más? ¿Se habrá quedado la palabra ahí en la casa? Seguramente al día siguiente en el trabajo fue el comentario. Y con las vecinas, y con quien se encontraban, no podían callar. Por eso dice que se difundió la fama en todo lugar, porque ellos vieron y sintieron la bendición del Señor. Versículos 29 al 31. Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Jesús ve el hogar, Jesús ve la familia, y está atento y está pendiente. Jesús está presto para cada hogar. Pero ¿cómo podemos recibir la bendición? ¿Cómo podemos recibir el poder de nuestro Señor en nuestro hogar? Primeramente, les decía, ¿dónde estaban Pedro, Andrés, Jacobo y Juan en este pasaje? Al iniciar el pasaje. En la sinagoga. En la sinagoga. Sí, estaban en la casa del Señor. Y donde vieron la manifestación del poder de Jesús. Y eso alimentó su fe, su entrega, su valor, su servicio. Salieron con esa dinámica, con ese deseo de compartir y hablar del Señor Jesús. ¿En dónde encontraron eso? En la casa del Señor. Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 25, no dejes de congregar. ¿Qué pasa si tú te vas? ¿Qué pasa si tú dejas la casa del Señor? Dice que habrá juicio, dice que habrá terror de fuego, porque están despreciando al Señor Jesucristo. Piensa bien, cada vez que vienes a la casa del Señor, ¿quién falta de tu familia? ¿No está tu padre? ¿No está tu madre? ¿No están tus hijos? ¿No están tus hermanos? ¿Tus abuelos? A lo peor no estás tú. Piensa bien cuando no vienes. No estás experimentando, no estás disfrutando, no estás percibiendo, no estás teniendo la bendición del Señor. El Señor Jesús te manifiesta cada domingo. Por eso, hermanos, ora por el que falta hoy en esta mañana, por tu familia, por el que no está. Tú sigue orando y déjale al Señor el tiempo, déjale al Señor el momento. Da palabra de Dios ahí en tu hogar a los ausentes. Tal vez no escuche, pero oye. Y cada vez que ellos están escuchando, la palabra del Señor dice, no volverá vacía. Piensa bien en quién está hoy. ¿Quién no está viniendo? Háblales. Y entonces, acabada la reunión, estaban en la sinagoga, fueron a sus casas. ¿Con quién? Con la familia, con los hermanos en Cristo, con los amigos. Ahí fueron estos discípulos a la casa de quién? De Simón. En el proyecto, en el boletín dice 2 veces, ¿verdad? De Simón. Para que no se nos olvide, ¿verdad? ¿Simón quién? Simón Pedro. Pedro, ¿verdad? Pedro había invitado a que fueran a su casa. Bien, te decía, ¿cómo recibimos la bendición del Señor? Yendo a la casa del Señor. Segundo lugar, fueron a su casa, a la casa de Pedro. La pregunta es, ¿quién fue el invitado especial? Jesús. Invitó a Jesús a su casa. Hermanos, cuando salimos de aquí,
a veces dejamos al Señor Jesús aquí. Saliendo de aquí, cuando vamos a nuestro hogar, a veces ni a lo peor ni la oración antes de los alimentos. A Jesús se le lleva a la casa. En la oración, en el estar comiendo y viste lo que dijo el Señor en su palabra, viste, a lo mejor no decimos ya nada, ya lo que sigue, mañana y pasado, llevemos al Señor Jesús a la casa. El Señor ve y escucha en la casa. Llegaron y ¿qué sucedía en la casa de Pedro? Estaba enferma su suegra. Dicen los estudiosos que por ahí hay muchas ciénicas con insectos que transmiten enfermedades y la suegra de Pedro estaba enferma. Tenía, yo creo, no cualquier calentura. Para que sea registrado que tenía una fiebre fuerte. Y quiero hacer un paréntesis que ¿quién estaba, decimos, en la casa de Pedro? La suegra. Ese amor entre los suegros. Haciendo un paréntesis que qué bendición es tener a los suegros, qué bendición es tener la nuera o el yerno de la casa, que haya esa convivencia y ese amor. Por si acaso no tienen tiempo de haberlos visto algún tiempo de atrás, hay que invitarlos a la casa. Bien estaba ahí la suegra. Y sucedió que cuando ellos llegaron, ¿qué dice el versículo que luego no hicieron? Le hablaron de él. Le hablaron, es la tercera cosa. ¿Cómo recibió la bendición de Dios? Ir a su casa, invitar a Jesús a su casa, y tercero, hablar. Enseguida, ¿qué esperas para hablar con Dios? A veces primero consultamos al médico, a veces primero consultamos al heredero, o qué hacemos, pero no pusimos en primer lugar antes Jesús. Ya después de haber comprado, Señor, te encargamos que seas con nosotros y que bendigas y que alivies al enfermo. Lo primero, el orden es pedirle de inmediato a Jesús, a Dios. Versículo 31. Entonces, cuando pidieron, ¿qué hizo Jesús? Se acercó. La palabra de Dios dice: acércate. ¿Y qué dice Dios? Y yo me acercaré. Acércate y yo me acercaré. Y él se acercó y se acercó a ella, ¿y qué hizo? La tomó de la mano. Tocó su mano, no habló, ¿y qué sucedió? Fue inmediatamente sano. El tocar de Dios, el tocar de Jesús. Podemos ver varios pasajes en la Biblia. Mateo 8 nos habla que el leproso fue tocado y sanó. Mateo 9 dice que tocó al ciego y vio. Marcos 10 dice que tocó a los niños y los bendijo. Marcos 7, 33, 35 dice: aquel que no oía ni hablaba, lo tocó y habló y oyó. ¿Crees que el Señor, hoy día 26 de 2014, puede tocar a Bellavista, a la iglesia? ¿Y qué va a hacer? Espiritual y físicamente. Y la suegra de Pedro se sentó y lo veía, y ahí estaba ella nada más viendo al Señor Jesús por querer. ¿Qué hizo? Inmediatamente le servía. La pregunta es: ¿qué hace Bellavista? Versículos 32 y 34. El mundo tiene dos caminos, el bien y el mal. Uno y el otro se ven cada día. Nosotros observamos a los que no tienen a Cristo, y los que no tienen a Cristo los observan a nosotros. Y cada día estamos viendo y comparando, y cada día cada quien escoge lo que quiere: seguir sin Jesús o seguir a Jesús. Tenemos un mundo hermoso, pero que también se corrompe. Tenemos un mundo donde hay abundancia, pero hay muerte por hambre. Tenemos un mundo donde hay amor, pero también hay odio. Tenemos un mundo que hay paz, pero que también hay guerra. Tenemos un mundo donde Dios ofrece vida, pero donde Satanás también ofrece muerte. Hay hombres y mujeres con Jesús, hay hombres y mujeres con Satanás. Y concluimos que los dos grupos, los dos tipos de personas, necesitan desesperadamente dos cosas. Una, oír las buenas nuevas de que
Jesús tiene poder para ayudar. Y dos, venía Jesús en busca de su ayuda. ¿Quién necesita eso? Nosotros y ellos. Creyentes y no creyentes, ambos necesitamos. En estos versículos 32 al 34 del pasaje dice: ellos oyeron, supieron, entendieron, constataron, y entonces ellos fueron, y ¿qué hubo? Sanidad en los enfermos, y sacó a los demonios. ¿A qué hora fueron? En la noche. En la noche. ¿Por qué lo hicieron? Fueron a la vida de reposo, era el día en que se alababa el nombre del Señor, y el horario judío era de 6 a 6. Así se esperaban y respetaban el no llevar carga, el caminar, el hacer el trabajo. Esperaban hasta las 6. Y entonces fueron a la casa de Pedro. Y Jesús dice que Él tiene siempre la puerta abierta. Y dice que todos se agolpaban en la puerta para buscar ¿qué? Sí, sanados. La sanidad. La sanidad. Era una multitud en la que llegó a esa hora y el Señor Jesús atendió. ¿Qué había en esta multitud? Pues los enfermos desesperados, los familiares de los enfermos, los amigos de los enfermos y algunos curiosos. ¿Cómo reaccionaron ante el poder y el amor de Jesús cuando Él sanó a los enfermos y liberó a los hombres de los demonios? Bueno, unos le sirvieron con gratitud, otros se distanciaron de Jesús. Unos experimentaron el poder de Jesús y otros nunca experimentaron el poder de Jesús. Por eso, hermanos, familias, hogares, si Dios, si su palabra, si Él es lo primero en tu hogar, si tú muestras un cambio hacia Dios y hacia los hombres en amor, si tu tristeza, tu amargura cambió a gozo y tienes fe en la autoridad del Señor, tú puedes hacer en tu casa y recibir el poder del Señor. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, y hoy, si tú te acercas, Él se acerca y en tu hogar recibirás la bendición. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu bendición, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos dices que estás atento, que tú ves cada hogar, su necesidad, sus problemas. Tú ves, Señor, sus problemas morales, físicos, espirituales. Solamente quieres, Señor, que tengamos fe. Quieres, Señor, que nos acerquemos. Quieres, Señor, que te invitemos y seas el invitado especial de cada uno de los hogares. Y creemos, Señor, y estamos seguros que tú vas a obrar con poder, con autoridad en cada uno de nosotros, en cada familia, si así lo hacemos. Señor, no queremos ser solamente espectadores. Queremos actuar. Queremos servirte. Queremos, Señor, creer. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día nos convenza a entender que contigo, Señor, nuestro hogar irá de poder en poder. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos una equivocada.